Factores que inciden en la implementación del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. Presenta. Un gusto poder saludarles agradeciendo la oportunidad que nos brindan de ingresar a sus hogares a través de este medio electrónico. En esta oportunidad tengo el agrado y el honor de poder iniciar con la presentación final del curso seminario de 2020 correspondiente al interciclo del área penal. En esta ocasión nosotros proponemos como tema de investigación los factores que inciden en la implementación del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. Así que sin más preámbulos, comencemos. Como bien puede observarse en el planteamiento del problema, la duda metódica va orientada a esclarecer qué factores son los que inciden en la implementación del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. Y en el caso específico del equipo número 1, nos dimos a la tarea de poder realizar un análisis jurídico, tomando como base la documentación a disponibilidad en los diversos portales electrónicos, y donde fue importante la documentación que el portal de Guatecompras nos proporcionó, en donde, entre otras situaciones, se publican los concursos de licitación pública. Y es en ese portal de Guatecompras en donde nosotros ubicamos algunos elementos que consideramos de importancia el poder mencionarlos. El primero es el oficio identificado como 0596-2018-DI-JRMH/AR, de fecha 4 de mayo del año 2018, emanado del director de informática del Ministerio de Gobernación. También el artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual indica que la entidad que promueva un concurso de licitación pública puede prescindir de este siempre y cuando realice la acción previo a la suscripción del contrato respectivo. Y también dos factores que encasillamos en los técnico-operativos y donde hacemos énfasis en las razones de nuestro análisis jurídico. Primero, la ubicación del centro de control telemático y, como segundo factor, la cantidad de dispositivos a utilizar. Y para ello también fue importante el poder analizar toda la documentación que está incluida en el número de operación de Guatecompras 7.162.766, promovido por el mismo Ministerio de Gobernación, en donde analizamos documentación de dictámenes jurídicos, técnicos y presupuestarios. Así también fue fundamental la resolución número 213 del Ministerio de Gobernación, que es de fecha 11 de mayo del año 2018. Y es acá donde el Ministerio de Gobernación da las razones por las cuales no se siguió con el concurso de licitación pública y por ende constituyeron factores determinantes para que no se aplicara en su momento el control telemático dentro del proceso penal. Y nosotros, analizando que ya existe una ley, existen dos reglamentos, uno por parte de Corte Suprema de Justicia y uno por parte del Ministerio de Gobernación, y también de que hubo un dictamen financiero, es decir, que se determinó que se podía adecuar a determinados reglones presupuestarios, entonces descartamos los factores jurídicos y también los factores de orden financiero. También descartamos los factores humanos y los factores sociales y culturales y nos quisimos enfocar en los de carácter técnico y operativo. Y es así como nosotros ubicamos que existe problema con la ubicación del centro de control telemático y también con la cantidad de dispositivos a implementar. La primera razón respecto al centro de control telemático va orientada a que donde se pretendía ubicar iba a existir un centro de privación de libertad, con lo cual el Ministerio de Gobernación en su resolución indica que iban a haber inconvenientes con los inhibidores de señal que se colocan siempre al lado de los centros de privación de libertad. Y por otro lado tenemos la cantidad de dispositivos a utilizar, y es que la ley, es decir, el decreto 49-2016, nos indica que el juez tiene facultad discrecional para poder decidir cuándo considera él conveniente que se le va a otorgar el beneficio del control telemático a la persona respectiva. Y entonces el Ministerio de Gobernación dice, bueno, ¿cómo podemos determinar cuántos son los dispositivos que debemos arrendar? Y es así como nosotros como equipo, realizando una propuesta, pues indicamos que sería idóneo que el Ministerio de Gobernación realizara un estudio dentro de los centros de privación de libertad para poder determinar un aproximado de la cantidad de personas que podrían constituir beneficiarios, tanto aquellos que tienen auto de prisión preventiva como los que se encuentran en situación de condena firme. Si bien es cierto, no
acarrearía a toda la población que podría ser sujeta del beneficio de control telemático, sí podría dar un estimado y tender a subsanar ese inconveniente que se dio y que fue evidenciado en la resolución que ya aludimos. Y es así como doy finalización a mi intervención, esperando haber dejado la semilla de la duda en sus personas y también estando anuente a poder reunir más criterios a futuro. Ha sido un total gusto, mi nombre es Dani Melgar y doy paso a la siguiente compañera. Asimismo, encontramos dentro de los factores que inciden en la implementación del control telemático en el proceso penal al factor político. Pero para hablar sobre él, debemos definir primero lo que significa política. Y según García Pelayo, esta se define como la realidad social específica, caracterizada por la conversión mediante un proceso integrador de una pluralidad de hombres y de esfuerzos en una unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la convivencia pacífica en el interior y la existencia autónoma frente al exterior. En este mismo sentido, George Bourdieu la define como una actividad ya desarrollada por los gobernantes y por la sociedad con miras a ocupar funciones de dirección, de donde se deriva que la política capta los fenómenos en su aspecto dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida tanto a la conquista como al ejercicio del poder. El control telemático es un control de presencia y localización a distancia de personas que están ligadas a un proceso penal. Dentro del marco político, debemos decir que la ley fue aprobada por el Congreso de la República el 14 de diciembre de 2016, entrando en vigencia 8 días después. Tomando en consideración la realidad de los centros de privación de libertad del país, la Ley de Control Telemático tiene como objetivo liberar espacios y balancear la capacidad de los centros penitenciarios que hoy en día se encuentra rebasada, mismo que ha provocado problemas interminables de hacinamiento, violencia interna, fuga de reclusos, motines, corrupción y descontrol. Esto descrito en el considerando segundo del decreto en cuestión. Posteriormente, el 26 de febrero del año 2019, los diputados del bloque Compromiso, Renovación y Orden, CREO, evidenciaron que el sistema de control telemático, luego de 3 años de su creación, su implementación dentro del sector justicia aún no se ha llevado a cabo dentro de nuestro país, en virtud de la falta de una normativa y reglamentación para poder implementar aspectos operativos y financieros. Aunado a ello, que no existe un respaldo basado en estudios de factibilidad técnica para implementar esta medida. Además, no se han llevado a cabo las modificaciones respectivas de los códigos y leyes en materia penal. Los diputados del periodo 2016-2020, Rodolfo Neutze, Óscar Chinchilla, Adela de Torreviarte y Cristian Álvarez, del partido CREO, cuestionaron a las autoridades de gobernación para hacerse cargo de la implementación del control telemático, y la viceministra de Gobernación, Débora Mesa, mencionó que los diputados del bloque CREO tenían un plan piloto para implementar el control telemático, y este consistía en la colocación a los privados de libertad señalados del delito de violencia contra la mujer de un dispositivo, y que a las víctimas de estos delitos se les otorgara otro dispositivo que funcionaría como botón de pánico. El actual presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, dio una entrevista en marzo del presente año, en donde dijo que iba a arrancar con el control telemático y que el organismo judicial sería el encargado de normarlo. Además de esto, declaró que podrían ser comprados o simplemente alquilados los dispositivos a una empresa especializada. Y si esto pasara, la Ley del Control Telemático, el Decreto 49/2016, en su artículo 7, debería ser objeto de un cambio, puesto que el presidente también declaró que si la persona procesada no podría financiar el dispositivo,
el Estado lo haría. La política en Guatemala se ha visto corrompida y manipulada por intereses personales y sobre todo económicos. Partiendo de ello, cuando se habla de la incidencia del Congreso de la República de Guatemala sobre la implementación del control telemático en nuestro país, se toma en cuenta este indicio, evidenciando que durante años el Congreso no ha legislado respecto a este tema, priorizando la creación de nuevas leyes que buscan la protección entre políticos, razón por la cual podemos tener una idea más clara del por qué actualmente el tema sobre la implementación del control telemático en el proceso penal ha sido una cuestión olvidada, obstaculizando así el fortalecimiento del sector justicia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la ley de control telemático en Guatemala y su implementación dentro del proceso penal guatemalteco. Es una ley que fue consolidada desde el 2016 y hasta la fecha pues no se ha logrado su implementación derivado de diferentes factores. Nosotros, dentro de nuestra investigación y de nuestro análisis correspondiente, como estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, nos dimos a la tarea de analizar qué factores inciden dentro de la implementación del mismo en la actualidad, derivado que es una ley vigente, sin embargo no es positiva. La ley menciona que el juez puede determinar cuando una persona puede acceder a esta medida, sin embargo hace mención también de que el mismo juez determinará si puede o no de acuerdo a su situación económica, derivado que es un sistema autofinanciable. Por ende, se debe realizar un estudio socioeconómico a la persona o al sindicado o al beneficiario para que pueda optar a dicha medida. Sin embargo, no se ha establecido de qué manera se puede dar alternativa para la persona que no tiene acceso a recursos económicos pueda tener el beneficio de esta medida. Como ya lo establece la Constitución Política de Guatemala, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, esta ley hace de menos a un sector que no tenga la posibilidad económica de pagar el mismo, y por ende se debe llevar a cabo un mecanismo que dé apoyo a las personas que no pueden contar con el mismo para que puedan solventar su situación jurídica estando dentro de sus hogares y a la misma vez quitar peso a las instituciones penitenciarias porque hay una sobrepoblación en las mismas. Al hablar de esto, podemos hacer énfasis en que estas personas no tienen un respaldo del Estado de Guatemala, ya que el Estado de Guatemala se organiza para proteger al ciudadano en todas sus manifestaciones. Sin embargo, este vulnera el derecho a igualdad y el libre acceso a la justicia. Todos los servicios que presta el organismo judicial son de forma gratuita. Sin embargo, al poner un precio al sistema de control telemático y la persona no pueda contar con los mismos, se está violentando un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aunado a esto, pues encontramos que Guatemala es un país multicultural, lleno de muchas culturas, como es la maya, la garífuna, la xinca y la mestiza. Sin embargo, los mayores beneficios los tiene la población mestiza. ¿Por qué? Cada una de las leyes y decretos que salen en el país salen en el idioma español, mientras que en Guatemala se hablan alrededor de 25 idiomas mayas. Derivado de esto es que las personas indígenas, siendo casi el 50% de la población guatemalteca, una gran mayoría, no cuentan con poder leer la ley o saber de qué trata esta ley en su idioma materno. Por eso nosotros también vemos con preocupación el factor sociocultural de que las personas no puedan tener acceso al conocimiento de lo que es esta ley y por lo tanto se les vulnere también su derecho a la justicia, de que puedan tener su situación jurídica dentro de casa y reducir los gastos de lo que es estar en prisión una persona, ya que es un gran gasto para el Estado y la persona al estar en su casa pues se ahorraría un montón de dinero el Estado para poder llevar a cabo esto. Todo esto va relacionado saliendo de lo que perceptúa la ley. La ley habla de la situación socioeconómica, pero en ningún momento habla de la situación cultural. De qué manera se va a fomentar a las poblaciones indígenas a que conozcan esta ley
de qué manera se les va a dar el trato igualitario a estas personas para que puedan conocer su situación jurídica en su idioma materno. Si bien es cierto, el organismo judicial ha implementado traductores que den acompañamiento a las personas indígenas o de otra raza para que puedan ser solventada su situación jurídica en su idioma materno. Sin embargo, a totalidad no se cumple, derivado de que solo son 6 idiomas aproximadamente los que traducen estos mismos. Por ende, se necesita de que se haga una campaña que venga a socializar en todos los sectores del país lo que es la ley del control telemático, para que se pueda implementar de manera oportuna. Por ende, nuestra investigación se basó en demostrar qué factores eran los que incidían, y para nosotros estos fueron partes de los que inciden dentro de la implementación del mismo. Nosotros, como ciudadanos guatemaltecos, estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos dimos a la tarea de hacer esta misma investigación. Hacemos el llamado a las autoridades correspondientes a que puedan acatar este presente estudio, que llevó mucho tiempo para nosotros, mucha dedicación para poder establecer estos factores. En Guatemala, un país pobre y un país con pobreza extrema, es muy dificultoso que una persona pueda acceder al servicio del control telemático. Por ende, el Estado de Guatemala debe garantizar que este sea de forma gratuita, y de la misma manera que este sea para todos y todas las personas de Guatemala. Nosotros nos vemos en la obligación de manifestar esto, de hacerlo de manera oportuna, de manera concreta, para que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto. Población que va a ver este video en esta ocasión, es también para que se informen de que en Guatemala existe una ley de control telemático que está vigente desde 2016, sin embargo, en la actualidad, en el 2020, no se ha podido manifestar de esta manera. Aunado a esto, nos encontramos en medio de una pandemia mundial que va a retrasar más la implementación del mismo. Por eso hacemos el llamado a que se puedan tomar las cartas correspondientes para poder venir y solventar esta situación, crear los reglamentos, crear los mecanismos y crear todos los centros pertinentes, y a la misma vez crear los mecanismos suficientes para que pueda ser llevado a las 4 culturas que existen en Guatemala de manera eficiente, y pueda ser esta ley trasladada a todos los idiomas mayas e indígenas que se hablan en este país. De igual forma, garantizar un centro de apoyo para que las personas que no tengan los suficientes recursos económicos puedan optar a este beneficio, y también pensando de que la inversión que se va a hacer para que esta persona obtenga dicho beneficio será menor a tener miles y miles de reclusos dentro de las carceletas que existen en Guatemala. Buen día, compañeros y licenciado. Vengo a hablarles sobre el factor económico o factor financiero del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. ¿Qué es el factor financiero o económico? Tenemos que tomar en cuenta que son actividades que tienden a incrementar capacidad productiva de bienes y servicios de una economía para satisfacer la necesidad socialmente humana de una república o de un país. La economía en Guatemala es propia de un país en desarrollo o subdesarrollado, con un 40% de habitantes que tienden a una media de pobreza. Y también tenemos un porcentaje del 15% de personas que están en extrema pobreza. Nuestro país es un país grande en la economía, hablando de agricultura. El sector turismo, junto con las divisas, son el segundo generador de ingresos para el país. El control telemático es un sistema que sirve como alternativa a aquellas personas sujetas a proceso penal y que no son enviadas a prisión preventiva porque se les otorga una medida sustitutiva. Dicho dispositivo permite a las fuerzas de seguridad tener el control de la ubicación del imputado o sindicado
previniendo así la fuga o la obstaculización de la justicia. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación es el ente encargado y responsable de la seguridad del país, de los cuales corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir la justicia, lo relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. La seguridad de las personas y de sus bienes. Conforme a lo anterior, el Ministerio de Gobernación sería uno de los entes mayormente beneficiados con el uso de los medios telemáticos, ya que los mismos colaborarían al cumplimiento de sus fines y asimismo su implementación y utilización beneficiaría al presupuesto del país. Vaciar las cárceles y eliminar la aglomeración o hacinamiento que actualmente existe en ellas. Por estos motivos, creo que este ministerio fuera el ente más adecuado para realizar la compra de los medios telemáticos. De acuerdo a un artículo escrito por Karen Mendoza el 28 de agosto del año 2019, los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República de Guatemala, especialmente el diputado Remberto Ruiz, viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, explicó que para la puesta en marcha de este marco jurídico, el Estado necesitaría adquirir la tecnología. El Estado necesita para adquirir la tecnología un estimado de 30 millones de quetzales, únicamente hablando de la ciudad capital. Y también necesitaría 100 millones de quetzales más para implementarlo a los departamentos de la República de Guatemala. No hay una partida presupuestaria identificada para el tema, ni requerimiento de los recursos por parte del Ministerio de Gobernación. El funcionario añadió que el proyecto de presupuesto 2020 tampoco se registran fondos para poder implementar el control telemático. En una citación de diputados se menciona el alquiler de dispositivos, haciendo un énfasis. Según el decreto 49-2016, en su artículo 7 establece que el sindicato hará un autofinanciamiento para poder adquirir este dispositivo, por lo que entendemos que el reo que quiere utilizar el dispositivo de control telemático tendría que pagar un aproximado de 25,000 quetzales anuales. Esto fue dicho por un periodista de prensa libre conocido como Manuel Hernández Mayén. Lo citó el 26 de febrero del año 2020. Han transcurrido 4 años desde que se hizo la iniciativa de ley del decreto 49-2016, la ley del control telemático, la cual sigue sin implementarse porque es una normativa poco clara y hace falta un reglamento para poder implementarla. Dicho lo anterior, podemos concluir que el factor económico es una de las causas que influyen en la actualidad para la implementación del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. Pero es importante resaltar que aunque la implementación del control telemático es una inversión grande a corto plazo para el país, esta también beneficiaría a mediano y largo plazo para acabar con el hacinamiento en los centros preventivos. Este sería nuestro aporte acerca del factor financiero y su incidencia en la implementación del control telemático dentro del proceso penal guatemalteco. El control telemático es un control de presencia y localización a distancia de personas que están ligadas a un proceso penal. La ley fue aprobada por el Congreso de la República considerando la realidad con los centros penitenciarios del país. Esta ley tiene como objetivo liberar espacios y balancear los centros penitenciarios.
La telemática es un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos que asocian la telecomunicación y la informática con el fin de brindar a la ciudadanía una herramienta moderna para el desempeño de sus relaciones en diferentes ámbitos. La política criminal tiene como aspecto importante la planificación. Esta es la preparación de los objetivos y de los medios que se utilizarán para poder llevar a cabo una política criminal justa y eficaz. Por tanto, podemos decir que el control telemático es una técnica y medio deliberado y emprendido por el gobierno. Para poder llevarse a cabo se necesita la operación de instituciones, organizaciones y de expertos para que en un periodo corto empiece su funcionamiento dentro del sector justicia. La política criminal toma el sistema telemático como una estrategia para tener un mejor control dentro de los centros penitenciarios y de los centros de prisión preventiva. Uno de los objetivos de la política criminal dice que busca la rehabilitación. La política criminal toma el sistema telemático como una estrategia para tener un mejor control dentro de los centros penitenciarios y los centros de prisión preventiva. Uno de los objetivos de la política criminal dice que busca la rehabilitación y readaptación de los delincuentes. Para poder lograrlo, los centros penitenciarios y los de prisión preventiva no tienen que estar rebasados de su capacidad. Una de las formas en poder lograrlo es que las personas que están ligadas a un proceso puedan gozar con una medida sustitutiva en lugar de prisión preventiva. El fin del dispositivo del control telemático es monitorear si la persona cumple con las restricciones por orden de juez competente. La política social es el impacto que tiene el gobierno directamente a los ciudadanos para un bien común, seguridad social, educación y una tasa de criminalidad baja. El impacto se puede dar dentro de la ley. La nueva ley de la implementación del control telemático es una ley que beneficia a los ciudadanos que están ligados a un proceso. El organismo ejecutivo realizó esta ley para el beneficio de los ciudadanos. Por eso se dice que la política social tiene un impacto directo entre el gobierno y el Estado, ya que son las decisiones o nuevas leyes que recaen como beneficio a los ciudadanos. La política de Estado son las acciones permanentes que el gobierno implementa para el desarrollo del país. Estas acciones de desarrollo son de largo plazo, es decir, que se proyectan a un futuro mayor, metamente establecidas, la cual debe ser respetada y que se establezca un real cumplimiento y efectivo para poder llevarse a cabo. En Guatemala, el gobierno ha desarrollado algunas acciones estratégicas para el desarrollo del país. Estas son las implementaciones de ayudas sociales o leyes para el beneficio de los ciudadanos del país. En el año 2016 entró en vigencia el decreto 49-2016. Este decreto es un gran salto para el sector justicia en Guatemala, ya que es la implementación de la tecnología en el proceso penal guatemalteco. Aunque este decreto, cuando se empieza a implementar en el proceso penal, será una inversión multimillonaria, también podemos ver el logro obtenido dentro del sector justicia. El nuevo gobierno tiene que acatarse a la visión de este decreto y a sus objetivos establecidos para poder llevarse a cabo, aunque el decreto tendrá cambios de un nuevo gobierno. Los objetivos deben permanecer. Por consiguiente, la telemática es el campo de las ciencias que comprende los conocimientos de la informática y la tecnología de la comunicación. Para el desarrollo del diseño, procesos y técnicas de servicios de aplicaciones que nos permiten transmitir datos. Uno de los dispositivos que es más común para el control telemático es el brazalete electrónico. El brazalete electrónico es un dispositivo utilizado por las autoridades. Se usa para monitorear a las personas que el Estado considera en riesgo de fuga, como personas que se encuentran en espera de una sentencia, en libertad condicional o en arresto domiciliario. Conviene resaltar
que la base de funcionamiento de un brazalete o grillete electrónico es un circuito que, junto a diversos componentes electrónicos, incluye un receptor transmisor de posicionamiento global, GPS, que bajo múltiples mecanismos de localización permite enviar la ubicación de las personas que tienen puesto el dispositivo, pues el mismo utiliza como base la tecnología de chip GSM que usamos para nuestros celulares, por lo cual asociado a cada brazalete o grillete hay un número telefónico que permite llamar, localizar y monitorear todo el tiempo al imputado. Cabe destacar que debido a que esta tecnología funciona con la red celular en su componente de mayor cobertura de datos, que es GPRS, es por ello que para poder un imputado utilizar este brazalete electrónico debe estar en un área de cobertura celular. La cobertura no necesita ser 2G, 3G o 4G. Media vez haya señal celular funcionaria con la cobertura más básica es suficiente, ampliando de esta forma la cobertura y efectividad de esta modalidad tecnológica. Para finalizar, la correa con la que se adhiere a la pierna cuenta en su interior hilos de acero para hacerla mucho más resistente, además de una fibra óptica que genera una alerta si es abierta o rota. Cuenta con una duradera batería que permite 28 horas de uso con una sola carga, con un extenso cable de carga equivalente al usado para cargar un celular. Gracias a nuestro asesor de grupo de seminario de leyes penales especiales, Marcelo Orozco, por su orientación y apoyo. Gracias a todas esas personas que permanecieron en este proceso académico. Gracias por su aporte.